Hace algunos meses, Pascual Fernández era nombrado como nuevo presidente de la Asociación Española de Abastecimientos de Agua y Saneamiento, AEAS, sustituyendo a Fernando Morcillo, que ha pasado a ser presidente de honor. Pascual Fernández es doctor en Ciencias Económicas y Empresariales y cuenta con una amplia experiencia en la gestión de empresas públicas y privadas, habiendo sido CEO de Canal de Isabel II y vicepresidente primero de la propia AEAS, consejero en diversas sociedades públicas y privadas, secretario de Estado, director general en el Ministerio, decano y profesor en una cátedra y un largo etcétera. Hoy en nuestro canal de protagonistas del sector lo tenemos con nosotros para conocer de primera mano los retos a los que se enfrenta. Pascual, bienvenido a aguasresiduales.info. Buenas tardes, José Miguel. Es un placer para mí compartir esta charla con vosotros, con aguasresiduales.info. ¿Cómo afrontas esta nueva etapa como presidente de la Asociación Profesional de Referencia del Sector del Agua Urbana en nuestro país? Bueno, pues como siempre he afrontado las nuevas etapas de trabajo que me han tocado con mucha ilusión para desarrollar un nuevo proyecto en un sector que es muy interesante, un sector muy vivo, un sector muy cercano a los ciudadanos y sobre el cual, bueno, llevo ya trabajando muchos años y cada vez me gusta más, cada vez me interesa más el sector del agua, así que encantado de estar con vosotros. Este 2023, Pascual, habéis celebrado el 50 aniversario de la asociación. ¿Qué ha significado para EA alcanzar este importante hito y cuáles dirías que han sido vuestras aportaciones durante estas 5 décadas? Bueno, pues 50 años, no es verdad que 50 años no sea nada, 50 años es mucho. 50 años es un periodo muy grande de actividad muy fructífera en un sector en el cual, pues en gran medida, a través de AEAS, se ha producido ha sido un instrumento de colaboración muy importante entre las empresas del ciclo urbano del agua en nuestro país, que han permitido desarrollar muchas buenas prácticas, muchos proyectos conjuntos que han permitido que empresas más grandes hayan construido cosas muy potentes entre ellas y también haya ayudado a las empresas más pequeñas, normalmente de municipios más pequeños, con menos recursos, a tener un sector tecnológicamente desarrollado que permita que podamos proveer de un recurso que es necesario, en fin, mejorar la calidad de vida de todos los ciudadanos. Así que yo creo que ha sido esta primera cuestión, ya creo que ya es muy relevante, muy importante. Yo creo que también hemos sido un instrumento muy importante de apoyo con la administración pública, con la Administración General del Estado, con los ministerios, con el Ministerio ahora mismo de Transición Ecológica, de Medio Ambiente, bueno, con los ministerios responsables del mundo del agua en general, con el Ministerio de Economía, con el Ministerio de Sanidad, en fin, con los que tenemos una relación más estrecha, por supuesto también con las comunidades autónomas. Bueno, yo creo que y también nos ha servido para pelear por los intereses de nuestro sector, para que todo esto se pudiera hacer de una manera más adecuada, ¿no? Claro. ¿Y cuáles dirías, en líneas generales, que son los retos a los que nos enfrentamos en los próximos años los profesionales, empresas y asociaciones que trabajamos en el tratamiento del agua en España? Bueno, nuestros retos no han cambiado mucho en el tiempo, en mi opinión. Fundamentalmente nuestro reto es un reto tecnológico, es estar siempre al tanto de las mejores tecnologías, de los mejores instrumentos para poder gestionar el agua urbana en todas sus fases, que son muchas, poder hacerlo de la manera más adecuada, de la manera más eficiente. Esa es la palabra, yo creo que es clave en todo esto, ¿no? Hacer las cosas de la manera más adecuada a los costes también más ajustados. Yo creo que este es un tema que para nosotros siempre es un caballo de batalla y sobre el cual trabajamos de una manera muy activa y muy profunda. Y sin ninguna duda también el reto financiero es muy relevante. Es un debate, la capacidad financiera para realizar las inversiones dentro del sector es un tema que es significativo porque tenemos una tarifa del agua que no permite, que en general permite financiar los costes de gestión de las infraestructuras, claro. Pero en muchos casos ni siquiera, en pequeños municipios ni siquiera financia los costes de la gestión, no digamos ya proveer de recursos para poder modernizar las infraestructuras con estas
quedan anticuadas, que es un tema que evidentemente el tiempo hace que se acabe provocando. Como bien sabes, Pascual, hace años que nuestro sector reclama realizar un mayor esfuerzo inversor, como bien decías, que sea sostenido, y progresar en el cumplimiento de los preceptos recogidos en la Directiva Marco del Agua, que establece los principios de recuperación de costes, una adecuada contribución del usuario y de quien contamina paga. ¿Cómo afronta EAS en esta nueva etapa la consecución de estos objetivos? Bueno, pues como acabo de comentar, el esfuerzo inversor que está realizando en infraestructuras, en la renovación y en la modernización y ampliación es insuficiente. Es a todas luces, en términos generales, con algunas excepciones quizá en algunas zonas del territorio o algunos municipios, pero bueno, el panorama no es el adecuado. Desde luego, el principio quien contamina paga en España es muy fácil de percibir que no se está aplicando de manera adecuada. O una de dos, o resulta que los países europeos son mucho más contaminantes que nosotros y por eso tienen unas tarifas más elevadas, o evidentemente esto no es un problema de comparación entre países europeos. En general, los países desarrollados, todos los países desarrollados tienen unas tarifas del agua que se mueven en un escenario de entre 4 o 5 euros, más o menos, como de media. Hay algunos países donde es bastante más elevado, y eso es lo que permite financiar de una manera adecuada, sobre todo, insisto, la renovación de las infraestructuras y poder hacerlas con las mejores tecnologías. En nuestro país tenemos un modelo que no está adecuadamente solucionado y que parte de una contradicción que no tiene, como todas las contradicciones, pues demasiado sentido, ¿no? Y es que se responsabiliza a los alcaldes de la repercusión de los costes en las tarifas. Y los alcaldes, evidentemente, no tienen ninguna culpa de esto. Los alcaldes no tienen ninguna culpa de que suban los precios del petróleo, por poner un ejemplo, ¿no? Que es una cosa muy evidente. Pero, sin embargo, cuando las tarifas del agua repercuten estos costes, y todos los demás, es el alcalde el que políticamente tiene que soportar este peso. Este debate, hay muchos países que lo han resuelto de una manera muy adecuada y muy razonable. Nosotros tampoco estamos reivindicando que las tarifas tengan que ser en España de 5 euros el metro cúbico o de 10, como son en otros países, sino simplemente que se repercutan de una manera adecuada los costes. Y para hacer esto, lo único que hace falta es que tomemos unas decisiones de una manera adecuada, y esto es algo que estamos reclamando desde hace tiempo para que estas infraestructuras se puedan renovar de manera continuada adecuadamente a los tiempos que son necesarios. Claro. Estamos viviendo un momento complicado motivado por la sequía que azota no solo a España, sino a toda Europa, pero vemos que cada día más la regeneración y la reutilización de las aguas residuales, tanto urbanas como industriales, son una realidad. ¿Eres optimista en cuanto al uso cada vez más generalizado de este agua en la agricultura? Sin duda, soy muy optimista con respecto al uso de las aguas recicladas y su reutilización en nuestro país. En España estamos en este momento reciclando y reutilizando más de 600 cúbicos de agua, que es un volumen muy significativo. Recordemos que el sector del agua urbana depura algo más de 4.000 hectómetros. Esto es casi un 15%. Algunos años un poquito más, otros un poquito menos, 4.200 hectómetros de entorno. Esto es un ratio bastante importante. La mayor parte se utiliza en la agricultura, pero también se utiliza un volumen cada vez más significativo para los riegos en zonas urbanas, para el sector industrial. El sector industrial no necesita de manera perentoria, en muchos casos, agua potable. El agua reciclada es un agua estupenda que tiene todas las características organolépticas adecuadas para funcionar en muchos procesos industriales o en el sector servicios también, en muchos casos. Esto se está identificando de una manera cada vez más clara. Es una manera muy adecuada de utilizar ese principio de economía circular del que hablamos mucho, pero que a veces no somos capaces de plantear de manera adecuada. Y creo que hay en este momento muchos proyectos muy interesantes en esta dirección. Por ejemplo, la Junta de Andalucía tiene en este momento un proyecto de poner en marcha, de articular un mecanismo para poder reutilizar 130 hectómetros cúbicos de agua adicionales. Muy significativo. Sin duda, Andalucía, que tiene algunas infraestructuras en algunos municipios significativos, tiene mucha potencialidad para ello,
y me parece que es estupendo y seguramente habrá más proyectos en próximas fechas en otras regiones. Esto seguramente no es necesario, no es perentorio, pues en muchas zonas del norte del país que tienen una relativa abundancia, que a veces también tienen problemas de sequía, pero bueno, de recursos hídricos. Pero desde del Tajo para abajo, incluso del Ebro, que también es significativo, en Cataluña también la reutilización también ha pegado un impulso muy significativo este año, como sabemos, por ejemplo, para el abastecimiento de la ciudad de Barcelona y de toda la zona metropolitana, mejor dicho, de Barcelona, porque no es solo la ciudad de Barcelona. Bueno, este es un sector, una tecnología que desde el punto de vista es muy potente y es una herramienta muy útil para resolver una parte de los problemas que las sequías o el cambio climático nos van a continuar determinando o provocando en nuestro país. También la producción de biogás, biometano y otros gases renovables, como sabes, en nuestras plantas de tratamiento de aguas residuales, están alcanzando unos valores cada día más importantes. ¿Cómo crees que debería nuestro sector afrontar este reto energético, Pascual? Bueno, yo creo que ya lo está afrontando de una manera decidida. Hasta ahora las estaciones que se han realizado, que son importantes, se han centrado en las grandes depuradoras. Ahora se está bajando al siguiente escalón, al escalón de las depuradoras de tamaño mediano, para la producción a partir de los lodos de la depuración y de la potabilización de biogás. Estamos viendo cómo ese biogás se puede transformar en un biometano, es un tema que está en este momento en proceso de análisis. Al final esto es una cuestión de el biogás lo utilizamos para producir energía en nuestras plantas, para ser autosuficientes, la posibilidad de transformarlo en biometano y poderlo derivar a redes de distribución es un tema muy interesante, pero se tiene que ver todavía ese encaje. Es algo que todavía es un proyecto, yo creo que muy interesante, pero que todavía no acaba no está totalmente perfilado. Desde luego también estamos haciendo proyectos muy significativos en relación con la instalación de infraestructuras fotovoltaicas alrededor de las infraestructuras del agua urbana, ya no solo en depuradoras, sino también en otras instalaciones. Estamos buscando mecanismos que permitan la autosuficiencia energética, un tema que, por otro lado, la nueva directiva, la TARU, la Directiva de Tratamiento de Aguas Residuales, parece que nos va a fijar como un objetivo un plazo de tiempo relativamente mediano, y bueno, es bueno que demos pasos en ese sentido. Y después también estamos trabajando con otro tipo de tecnologías, otro tipo de proyectos que también son muy importantes y muy interesantes, como por ejemplo la producción de hidrógeno verde, de hidrógeno realmente verde. Cuando digo realmente verde, quiero decir que teóricamente definimos el hidrógeno verde, ese que se produce a partir de la utilización, a partir de la producción, a partir de fuentes energéticas renovables. Pero en nuestro caso tenemos además otra posibilidad adicional. Además de utilizar energías renovables, podemos utilizar también agua reciclada. Nuevamente, otro mecanismo de reutilización de las aguas depuradas, que allí donde sea posible. No debemos olvidar que tampoco podemos utilizar todas las aguas que se depuran para su reciclado y para su reutilización. Algunas forman parte de los caudales ecológicos de nuestros ríos. Nosotros somos, aunque mucha gente no lo identifica, somos los que garantizamos en muchos ríos los caudales ecológicos, los caudales permanentes en los ríos, caudales de agua de calidad. Incluso en algunos hemos transformado algunos torrentes, algunos en ríos, torrentes que por definición solo llevan agua cuando llueve, en ríos que tienen agua de manera continuada. Bueno, Pascual, me gustaría también conocer tu opinión sobre la digitalización del ciclo urbano del agua y ese famoso PERTE impulsado por el MITECO. ¿Cómo estás viendo la evolución de esta iniciativa en toda España? Yo creo que este proyecto es interesantísimo para nuestro sector. Es un proyecto que cuando lo contamos por ahí fuera, los países nos miran con asombro. Este proyecto que estamos desarrollando no es algo que sea absolutamente novedoso. Hay ciudades, hay algunas grandes ciudades, París o Londres o en Copenhague, que tienen infraestructuras que permiten realizar la telelectura de contadores desde hace tiempo. Nosotros estamos haciendo algo que va a permitir que estas tecnologías lleguen hasta el último rincón del país. Y eso, cuando se lo contamos, nos miran diciendo, ¿cómo? ¿Cómo son capaces de hacer ustedes esto? Esto ya no se trata, aquí no estamos trabajando en todo el territorio. Aquí no hay ciudadanos de primera y ciudadanos de segunda. Esto va a llegar
al último rincón del país. El objeto es permitir que tengamos una información fiable, precisa y que podamos prestar servicios de una calidad extrema a nuestros ciudadanos. Y algo que creo que es muy importante, vamos a cambiar totalmente la relación con los consumidores. Nuestros consumidores, este sector, nuestra relación con los clientes es relativamente muy escasa, ¿no? Pues el día que vienen a firmar un contrato para que se les preste un servicio de agua urbana, y cada 2 meses, cuando se va a leer contadores, que muchas veces ni siquiera tenemos contacto con los clientes porque no están en su domicilio, ni siquiera podemos, y el resto de contactos que tenemos pues no son los mejores, porque normalmente tienen que ver con averías o con situaciones complicadas. Ahora va a ser todo lo contrario. Vamos a tener un contacto permanente. Vamos a cambiar radicalmente nuestro modelo de gestión. Yo creo que esto es un tema realmente muy, muy interesante, que va a producir servicios que no podíamos imaginarnos, que va a permitir una gestión mucho más eficaz, ahorros energéticos, lo que ello implica desde el punto de vista de los efectos de emisiones de gases de efecto invernadero, es decir, una gestión mucho más eficaz desde el punto de vista medioambiental. En fin, las ventajas son enormes, y incluso yo creo que hay algunas que todavía están pendientes de descubrir, porque claro, hay una brecha, una posibilidad de acceso informático a las viviendas, a 20 millones de hogares y de empresas. Estamos abriendo la puerta a eso de lo que llevamos hablando de una manera muy genérica, pero que todavía no vemos de una manera precisa, que se llama eso del Internet de las cosas. No sabemos exactamente hasta dónde puede llegar esto, pero el potencial realmente es muy importante. Bueno, y ya para finalizar, Pascual, ¿cuál crees que es el desafío más urgente en materia de agua que deberá afrontar el nuevo gobierno que se forme en los próximos meses? Bueno, siempre el problema que tenemos con el agua es continuo, evidentemente, y además últimamente se está, como consecuencia de los efectos del cambio climático, está aumentando, está relacionado con estos cambios climáticos que están provocando pues sequías más continuadas. Después nos vemos sometidos a fenómenos como el que estamos viviendo en estos días, hemos vivido en estos días en España, y ahora está viviendo Grecia, Turquía y Bulgaria, fenómenos meteorológicos en los cuales durante muchos meses las lluvias desaparecen y de pronto se concentran en muy pocos días, provocando daños muy extremos, provocando situaciones que en muchas ocasiones pues son muy complejas de gestionar, pero tenemos que identificar mecanismos que permitan resolverlo. También tengo que decir que en este sentido nuestro país está un poco privilegiado en estas circunstancias, en el sentido de que llevamos mucho tiempo ya trabajando sobre esta temática. Llevamos muchos años identificando este problema, tomando medidas, construyendo algunas de las infraestructuras necesarias para atenuar estos problemas, seguramente no todas, porque ya digo que el déficit de infraestructuras está ahí, pero bueno, tenemos un cierto camino ganado, ¿no? Y pues, yo creo que esta es la temática que desde el punto de vista de la administración pues seguramente será más relevante a medio plazo. Bueno, pues muchas gracias, Pascual, enhorabuena por este nuevo cargo, y desde aguasresiduales.info te deseamos lo mejor para que afrontes esta nueva etapa. Muchas gracias, José Miguel, para mí ha sido un placer hablar con vosotros, y sabéis que me tenéis a vuestra disposición para lo que necesitéis. Gracias y hasta pronto.